toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Tenemos que decir buenas tardes. Es verdad. ¿Me lo dices tú? No, lo decimos los dos. ¿O dos? Como los otros vídeos. Una. ¿Pero y por qué te cruzas de brazos? Como los políticos. ¿Para qué? ¿Tú has visto los políticos? Pero tú no eres político, quítate el brazo, venga. 1, 2 y 3. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Qué haces? No, Buenas tardes. 1, 2 y 3. Buenas tardes. Hoy quiero presentaros los tangos, esta vez desde otra voz diferente en el canal. Y es desde la voz de Antonio Hermosín. Que es mi padre, obviamente ya lo conocéis en otros vídeos, hemos hecho vídeos juntos. Con tristes 40 reales. Es un excelente cantador, canta muy bien y nunca había cantado tangos, a pesar de que son los vídeos que más le gustan de mi canal. Es verdad. Entonces le dije, ¿por qué no cantamos ranchera? Que también te gusta mucho la ranchera. Hacer algo distinto del flamenco, pero le dije, ¿y por hice qué? otro vídeo silbando. Sí. Es que ya no hace más cosas. Pam, pam, pam. Ya estuve en el circo poco tiempo, ¿no? Sí, pero tu actuación de R2D2 fue espectacular. Ah, bueno, claro. Pero le dije, bueno, ¿y por qué no algo así latinoamericano que nunca has cantado para ver cómo sale, a ver, para probar, ¿no? Y lo que más le gusta son los tangos, así que... Y Carlos Gardel. Y Carlos Gardel le gusta mucho. Hay que decir que lo has descubierto gracias a mí. Sí. Totalmente, vamos. Hombre, todo el mundo sabe quién es Carlos Gardel, pero Sí, todo el mundo lo ha no todo escuchado, el mundo pero... se ha parado a escuchar a Carlos Gardel detenidamente y menos a estudiarlo en profundidad como lo ha estudiado ella, porque es un mundo a descubrir y además una música de raíz profunda, es una maravilla. Es ¿no? una maravilla. Es una maravilla. Para ser la primera vez que canto, pues claro, me voy a ir al que más me gusta. Y entonces, siempre que hace uno algo, cuesta abajo. Cuesta abajo. Unas lágrimas tomadas yo no pude contener. Cuando tú me digas, yo digo, esto es un chupito de zumo de manzana. No tiene rollo. Que me lo tomo yo para suavizar ¿De zumo de manzana? el gañote. De zumo de manzana, ¿no? ¿Tú sabías que... Me acordaba ahora el reloj. ¿Tú sabías que Pepe Marchena... Pepe Marchena era muy amigo de Carlos Gardel. Y claro, sí, de buena primera, un día llevaba a Pepe Marchena una esclava de oro, de esta gorda de oro macizo. Y le dijeron, Pepe, ¿y esa esclava? Dice, me la regaló Carlitos. Carlitos, dice, Gardel. Porque eran amigos, ¿no? Eran muy amigos. Y Carlos Gardel, por lo visto, le regaló una esclava de oro. Sí, pero cuenta bien la historia. Yo quiero un amigo de eso. Y ahora cuenta la historia bien, anda. La historia bien, ¿cuál es? Que el otro día estábamos probando, Sí, a ver, y de repente pues cantamos tango, porque digo, ¿por qué no cantas tango? Sí. Para la gente del canal que les va a gustar escucharte cantar Y tango. yo no me creía que... Él nunca había cantado tango. Nunca. Ni tampoco. Me gusta. Te gusta escuchar de vez en cuando, pero aquí ¿quién te enseñó a cantar tango? Hombre, doña Paulita. Y entonces, pues como le gusta mucho y demás, le gusta el estilo, le gusta la raíz del tango. Sí. Entonces, practicando, me dice, esto se parece mucho, El ¿no? flamenco. Admite hondura. Es que te permite un fraseo distinto, te permite expresar, te permite jugar con los versos, pararte, volver a enganchar, jugar con el tiempo. Entonces hay canciones que no te permiten eso. Hay muchos géneros que no te permiten eso. Este sí lo permite y entonces le veo mucho parecido al flamenco cuando yo canto por soleá, cuando yo canto por siguirilla y te para y juega. Lo que es el flamenco, la hondura. Empezó a cantar tango y a lo mejor la manera de respirar no favorece el ritmo, no favorece el pellizco que te pega
en el corazón que te lo tiene que pegar en el momento justo. Claro, ahí está el Entonces pellizco, le digo, si respiras aquí creo que va a estar mejor. Y me dice, esto es como canta por seguirilla, ¿eh? Y entonces yo le dije, es que Carlos Gardel es como el Pepe Marchena del tango. Sí, y me verdad, dice, Dios. no, qué raro, no, tampoco se parece tanto, ¿no? Y entonces, Sí, el mismo precisamente día, bueno, al día siguiente, hablo con un amigo mío que es totalmente fanático de Pepe Marchena y además un gran conocedor, mi amigo Antonio Díaz, y sale la conversación y me dice Antonio, mira, Pepe era muy amigo de Carlos. Digo, venga ya. Dice que sí, vamos, hasta los vellos de punta se me pusieron, lo juro. Cuando me lo dijo, digo... Pero es que yo no sabía que se conocían. No, ella no, pero... Nosotros no sabíamos Claro. que se conocían, ni Pepe Marchena Sí. y Gardel no lo sabíamos. Y cuando supimos eso, es que intuitivamente a mí me daba sensación como de que Gardel tenía influencia del cante de Marchena y viceversa. Todo el hombre que se enamora, todo el hombre que se enamora, de nada le sirve el saber. En el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Sí. Que incluso Marchena era como el Carlos Gardel del flamenco, ¿sabes? Sí, es que luego me he estado documentando bonito eso. y resulta de que sí, Que es verdad. Pepe en su gira por América y demás, tuvo una gira por Argentina y Uruguay, que era la tierra de Carlos Gardel. Y luego, pues, Bueno, ten cuidado que Era- hay mucha gente sí, ya lo sé, hay sentimientos encontrados ahí. que si Pero Francia, luego- que si Francia, Sí, que si claro, Uruguay, claro. que si Argentina, pero Pero bueno, que la verdad que luego amamos a todos. se admiraban mutuamente. Era una cosa, y fue muy curioso, porque fíjate, de un día para otro me enteré de que de verdad eran amigos y que se habían admirado. Y Qué bien. eso es mi tango, para no saber. ¿Qué más quieres, yo? ¿Qué quieres? Un traviso en color. Me voy a tomar una copita a tu salud. Sí, ¿de qué? ¿De qué? Un chupito De sidra de manzana. zumo ¿no? de Mira. manzana. Pues trabajo me encanta, es un tango, es mi debilidad. Me encanta. Del dúo Gardel y Lepera, Sí. famoso y clásico dúo, una letra preciosa. Y ahora se lo tengo que adaptar a su tono, que lo que he hecho es mover la cejilla para que él esté más cómodo, porque la voz de una mujer no es la misma que la de un hombre, tiene tesituras distintas. Y encontraréis mi arreglo con partituras y tablaturas en mi página web. Es un tango muy exitoso en mi web. Os gusta mucho interpretarlo, así que os dejo el link en la descripción del vídeo para aquellos que queráis aprender a tocarlo, para que veáis cómo se acompaña. Y os animo a tocarlo porque es muy agradecido. Que esto ha sido un atrevimiento por mi parte, porque esto, vamos, ya quisiera yo, y vamos, ni de lejos. Bueno, pero lo canta muy bonito. Yo hago Lo lo que canta puedo muy y ella ha sido la que me ha convencido que sí, papá, que lo cantes, que lo haces bien, que esto, que lo otro, ¿vale? Y aparte, que tampoco es que lo tengamos ensayado, lo hemos probado, No, pero ha y sido lo queremos una cosa, grabar. una cosa en plan Es algo, circunstancial. no sé, y creo que le puede quedar bien este repertorio, así que no. Bueno, por ese ratillo. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada y una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que hoy comprendan el valor que representa y el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza en mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las pude arrancar. Sueño con el pasado cañoro, el
tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de sus huellas, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo me he dado siempre más. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Y ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Esperamos que os haya gustado mucho. Deja tu comentario, dime qué te ha parecido, porque creo que tenemos aquí a un buen tanguero en potencia que se está desarrollando con sus facultades en el tango. Es lo que tiene ser un buen artista. Y nos despedimos. Esperamos que os haya gustado mucho. Suscríbete, da me gusta, comenta y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, bicicleta. Y te entro en el sabía. Claro, es ¿No? fácil lo ve. ¿Quieres? No por principio otra vez, no para. Volvemos a empezar. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco. ¿No? Cuando te equivocas, al principio. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco. Oh, qué bueno. Si quieres hacemos eso. Esto no lo vaya a poner. Vaya bueno. ¿Qué me van a hacer de España? Madre mía. Y me dice, adiós, adiós, bicicleta. Es que eso es muy gracioso. Ese era un amigo mío, el Cano, que es gracioso, el momo. Y te veía por la calle y decía, adiós, bicicleta. Ya él siempre dice, adiós, bicicleta. Adiós, bicicleta. Pero era por el Cano, me hacía muchas gracias. Lo quiero mucho. Se murió el pobre, pero me acuerdo mucho de él. Bueno, salud. Zumo de manzana, por favor. No piensen mal. Tú me dices que lo que digo. De Paola. De Paola. Hermoso. Me gusta el nieto. ¿El que te gusta? Esto, tanta esto. Ah, vale. No, yo siempre he cantado flamenco, pero esto está... Está muy bien, claro. Muy bonito. Me gusta. La verdad. Su estilo. No me veía yo cantando esto. Mira, de tal manera, voy a abrir ventanitas cuando yo esté cantando y entrar tú así. Papá, estoy aquí. ¡Qué ventanita! ¿Que te lo lleve más ligero en el estribillo? Te noto porque haces así. Por debajo. Me haces así. Cuando digo era para mí la Sí, ventana, haces así. Como... porque me vengo arriba en banderilla. Me creo que soy Carlos Gardel. No te muevas, güey. ¿Te suena? Nena, es que me vengo arriba. Nena. Puedo hacer una aquí así. ¿Cómo? De bailarín. Para mí, La del moco mejor. Yo tengo un moco, lo saco poco a poco. ¿Cómo era? Lo redondeo, lo miro con deseo. Lo redondeo, lo miro con deseo. Como sabido a poco, me saco otro poco y Volvemos a empezar. Yo tengo un poco,